Ahora vamos a hablar del trastorno del procesamiento sensorial. Sí, recuérdense que mencioné, ¿ok? Que procesar o integrar las sensaciones era agarrar toda esta información de todos estos sentidos que les acabo de mencionar, cómo nuestro cuerpo lo procesa, ¿ok? Cómo nuestro sistema nervioso lo procesa y cómo yo voy a actuar, ¿ok? Ahora bien, existe el trastorno del procesamiento sensorial y se los voy a explicar como lo he explicado en mi canal de YouTube o en Instagram. Miren este poco de cables, ¿ok? Cada cable tiene un color y, digamos, cada sistema que yo les acabo de mencionar tiene una función y ellos tienen sus colores aparte. Por ponerles un ejemplo, el sistema visual es el amarillo, el sistema vestibular es el negro. El sistema del olfato es el azul y así sucesivamente. Y cada información, pónganse ustedes que, ay, entró alguien en el ascensor, ay, con un perfume divino, ay, qué delicia. El sistema del olfato se activa, esa información viaja, obviamente se activan todos porque si yo vi a la persona, estoy en el ascensor, el sistema de movimiento también se activa, o sea, todos se activan, pero para ponerles nada más en este ejemplo y me puedan entender, el sistema del olfato se activa y esa información viaja en el sistema nervioso hasta la corteza cerebral, que recuérdense, yo voy a actuar. ¿Cómo va a ser mi actuación? Qué rico huele, ¿ok? Porque me gustó el olor, ¿ok? ¿Qué pasa con el trastorno del procesamiento sensorial? Los cables están así y la información no puede viajar de forma adecuada porque los cables están enredados, ¿ok? Entonces, la información o se queda atascada o va de punto A a punto Z, de punto Z a punto F, no viaja de forma adecuada a la corteza cerebral, por lo tanto, la actuación, la reacción de esa persona no es la adecuada, ¿ok? Por ejemplo, alguien encendió, no sé, la licuadora. En automático, yo voy a, me tapo los oídos, que muchos niños tienen dificultades con procesando esa información, la parte auditiva, porque son hipersensibles, y esa información no viaja adecuadamente, ¿ok? Entonces, necesitamos tratar como de desenredar cada cable para que esa información viaje por cada cable separado sin estar enredado y que pueda actuar el niño de forma típica, ¿ok? Este trastorno es real, ¿ok? Lastimosamente, déjenme poner la presentación, no está en el manual de diagnósticos y no muchos pediatras, no muchos neurólogos, no muchas personas te van a diagnosticar al niño con esto porque no está en ese manual de diagnósticos donde te dan, ok, autismo, tiene un código, síndrome de Down tiene un código, parálisis cerebral tiene un código. Esto, lamentablemente, todavía no tiene código, ¿ok? Por lo tanto, es como que queda visto de que, ay, es que tu niño es un malcriado. Ay, es que tu niño, ay, se porta mal porque la mamá no le pone límites. Ay, es porque... Entonces, muchas de las malas conductas de estos niños provienen de este diagnóstico, que es un diagnóstico, pero lamentablemente no tiene un código, y no es una mala conducta. Por eso yo quiero que los que están aquí hoy y los que me van a ver después entiendan de que muchas de las conductas de sus hijos no son porque son malcriados, no son porque tú no le pusiste límites, no son porque tú hiciste la comida y no le gustó y no me la quiero comer. Si tu hijo, alguna de estos, digamos, disfunciones en estos sistemas afecta tu vida diaria, puede que entonces haya un diagnóstico. ¿Y cómo me afecta mi vida diaria? Yo tengo mamás, fíjense, yo les dije, el sistema mío del olfato es muy sensible, pero ¿qué pasa? Yo tengo la parte sensorial, típicamente, o sea, mis cables van sueltos y así algo me huela mal, yo esté en un basurero,
yo soy capaz de quedarme en el basurero, respiro por la boca, de pronto me pongo a pensar en un olor rico, ¿ok? Porque la forma en que yo estoy integrando esas sensaciones es típica. En un niño con disfunción, no. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo mamás que dejan de ir a restaurantes, por ponerte un ejemplo, porque el sonido o se dan cuenta de que los muchos olores, las diferentes partes visuales, las diferentes comidas, y el niño se pone peor, muy eléctrico, o se pone a llorar, o si van a las fiestas, mira, me tengo que ir porque Dios mío, destrozó la fiesta, o empieza a empujar o las rutinas de tu vida diaria. En la mañana, ponerse el uniforme, vestirse, ir al colegio, es una batalla para ti. Que coma, pasas más de 45 minutos tratando de ofrecerle alimentos a tu pequeño y no hay forma ni manera. Le cuesta dormir, se levanta en la madrugada con frecuencia. Todas estas cosas que te afectan a ti como mamá, que te afectan a ti como profesional, docente, terapeuta, hay algo. Muchas de las preguntas, ¿cómo sé yo si es algo sensorial o si es algo conductual? Miren, yo soy fiel creyente de que los niños em, no se van a levantar en la mañana y van a decir, ay, es que yo le quiero hacer la vida miserable hoy a mi maestra. No, siempre hay algo detrás, ¿ok? Pero ¿cómo podemos nosotros diferenciar para poder responderles esa pregunta? ¿Cómo yo puedo diferenciar? Usualmente, si hay una disfunción sensorial, busca patrones. Es decir, wow, es verdad, cuando tú realmente te pones esos lentes de detective, wow, es verdad, cada vez que yo lo llevo al parque, o cada vez que yo lo llevo a esta fiesta, o cada vez que le pongo este alimento, o cada vez que fulanito nos visitan, ay, mi hijo le pasa esto, esto y esto. Empiecen ustedes a atar esos hilos de qué puede estar sucediendo, ¿ok? Porque por lo general va por patrones. O es en la mañana, o es como que, ay, siempre es en la mañana, o es en la tarde, o es todo el día, o ustedes van a ir entendiendo y se les va abriendo ese portal de que quizás aquí hay algo. Que cuando lo llevas al pediatra te dice todo está bien, pero tú todavía sigues sabiendo que ahí hay algo. Entonces ustedes son los que tienen que abogar por sus hijos, abogar por sus maternidades o abogar por sus profesiones, porque muchas maestras que me están viendo aquí o terapeutas, ya yo no sé qué más hacer con fulanito de tal en mi aula. Y todo indica de que no hay ningún diagnóstico. Miren, si interrumpe la vida diaria, si en la escuela no le está yendo bien, uno sabe perfectamente, no es por comparar, pero sabes que ahí hay algo. Y eso es lo que a mí más me duele. Esos niños que están flotando, yo les digo los flotadores, porque no tienen un diagnóstico como tal, autismo, trácata, que te deja en el aire, como que, ay, pero ¿qué pasa? ¿Ok? Entonces, traten de abogar, llévenlo a que lo evalúe un terapeuta ocupacional y ese terapeuta ocupacional los va a guiar a qué puede estar sucediendo en ese sistema sensorial, ¿ok? Que muchas de las preguntas eran relacionadas con eso.